Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos desde Boston en la redacción de Revista de Medio Oriente con Maya Gabriel. ¿Qué tal, Maya? Pues bastante bien, ¿qué tal vosotros? Nosotros bien, aunque ya encaminados hasta al final del verano y a punto de iniciar el curso lectivo y el nuevo año judío, pero todo este cambio en el mundo y en los ciclos, no sé si se traduce también en la política respecto a Medio Oriente. La verdad es que hemos tenido un poquito de tranquilidad. Los veranos no son necesariamente más relajados en Medio Oriente o en lo que tiene que ver con las fronteras. Sin embargo, sí hemos tenido ahora una semana un poco más tranquila, aparentemente. Parece ser que el alto el fuego del que no se habla está como en marcha. Y hay muchas cosas, evidentemente, que se están moviendo en el tablero Oriente Medio. Recordemos que hace poco volvieron las sanciones a Irán y con el efecto que tiene. Dentro del propio Irán hay unos movimientos sociales que están, no sé hasta qué punto se puede decir poniendo en jaque a las autoridades, probablemente no poniendo en jaque, pero desde luego representando algo bastante preocupante para las autoridades. Al mismo tiempo está la confrontación entre Arabia Saudita e Irán en zonas como en Yemen, con horrores de la guerra que hemos estado pudiendo ver en imágenes. Es decir, la tranquilidad realmente no llega. Pero es cierto que desde una perspectiva mediática hemos tenido, digamos, un poquito más de relativa calma, por lo menos en lo que al conflicto israelo-palestino tiene que ver. Lo que ha dejado tiempo para que se ocupe en la prensa de los discursos de Donald Trump al respecto, por ejemplo. Sí, la cuestión es muy interesante porque si te fijas, digamos, justo estamos teniendo esta conversación con un compañero de trabajo ayer. Aunque suene a frases vacías, pero sí estamos viviendo una época muy polarizada políticamente. Dentro de esta polarización política, los medios se han abalanzado a tomar su lugar, y su lugar no tiene que ver con la cuestión de los hechos, tiene que ver más con una cuestión ideológica o con una cuestión de toma de partido. Entonces, es evidente que Donald Trump no es el ser más querido por los medios de comunicación. Digamos que ahora mismo tiene esa visión de malo, y este malo oficial hace unas declaraciones que apoyan a otro malo que ya lo tenemos muy visto. Es como miel sobre hojuelas, ¿no? El malo de Trump viene a decir que Israel es bueno, entonces tenemos como a los malos defendiéndose, y eso es muy apetitoso. Eso es muy apetitoso para los medios, que en vez de hacer un esfuerzo sobre qué es lo que ha dicho, por qué lo ha dicho, qué quiere decir, hay gente que no es Trump que ha dicho exactamente lo mismo o ha dicho cosas parecidas y que en otras circunstancias pues no se abalanzarían contra él. Pero bueno, estamos hablando de estética. Me da la impresión de que los medios están haciendo una apuesta puramente estética, y la estética anti-Trump incluye en este momento pues anti-Israel. Pero bueno, Israel no necesita a Trump para que ataquen a Israel, para que los medios sean no profesionales. Con Obama tampoco eran profesionales, y con otros tampoco. O sea que el problema que tenemos es mucho más de fondo que el presidente de turno de los Estados Unidos. ¿Y cuáles son las... dijimos que esta es una época que ha sido una semana que ha sido más tranquila, pero ¿cuáles sí son los puntos que tú crees que serán de interés en las próximas horas? No lo sé, en las próximas horas. Yo desde que dije que Trump no iba a ganar las elecciones, aquí en Radio Sefarad no vuelvo a decir nada de lo que va a pasar, porque de verdad me aprendí la lección, no vuelvo a vaticinar. Lo que sí te puedo decir, alguna de las cosas que sospecho que volveremos a ver, es el tema de, por ejemplo, hace 2 semanas, lo hablaba creo que con Raquel la semana pasada, el diario El País estaba publicando y hablaba de Gaza ocupada, ¿no? En un titular hablaba de Gaza, vivir bajo la ocupación. Uh-huh. Es decir, una falta absoluta de
de criterio profesional, una falta absoluta de pues alguien que filtre la información. Gaza no está ocupada desde 2005 que salieron todos los israelíes de la zona. En cualquier caso, ahora mismo volvemos a ver errores sistemáticos, errores, por ejemplo, ahora te estaba comentando justo antes de empezar con El País otra vez, hablan dicen que desde que Israel naciera hace 70 años y escogiera Jerusalén como capital, más del 70% de palestinos han sido desplazados y la ciudad ha quedado partida en dos. Ajá. O sea, fue una decisión de Israel y no fue el resultado de la guerra de la independencia, eso que quedase partida en dos, por ejemplo. Exacto. La división de Jerusalén se produce a raíz de la invasión jordana y hay que dejarse de historias. Los estados árabes inician una guerra al día siguiente de la declaración de independencia con el fin de exterminar a los judíos de la zona, y ahí es cuando se divide Jerusalén. Pues los israelíes también entran en Jerusalén y defienden la otra parte de Jerusalén, y ahí se crea la primera división entre el famoso Jerusalén Oriental y Jerusalén Occidental, que no exista. Y recordemos que el 70% de los expulsados, todos los judíos son expulsados de la zona invadida por Jordania. Por eso ahora hablamos de una zona árabe. Sí. Las zonas de Jerusalén, los barrios existían antes, pero cuando ahora hablan de un Jerusalén oriental árabe o palestino, es básicamente porque echaron a todos los judíos de ahí. Claro. De la misma manera que Gaza es un territorio solamente palestino y árabe, porque los israelíes se retiraron e incluso tuvieron que utilizar la fuerza con su propia gente para sacarla de allí, ¿no? De zonas históricas, por supuesto que sí. O Hebrón, cuando hablamos de Hebrón. Hebrón es un caso muy interesante porque Hebrón es el primer asentamiento judío de la historia. Uh-huh. Y es además el segundo lugar más sagrado del judaísmo. Y fue el protagonista del primer pogrom en tierras del mandato británico en el año 29. Fue el primero, porque yo no sé si no hubo alguno anterior, pero bueno, fue en todo caso uno de los más sanguinarios y fue completamente limpiada de judíos en el 29, a instancias del gran muftí de Jerusalén. Recordemos el aliado de Hitler, porque hay que empezar a recordar quiénes son los aliados de quién, o quiénes eran los aliados de quién. Uh-huh. Entonces, aliado, gran amigo, inspirador, whatever. Bueno, hoy estamos un poco históricos, pero yo creo que justamente lo que veo que más te indigna es que la gente que se supone que son especialistas en este tema o que opinan sobre este tema en la prensa española, por ejemplo, es que no tienen ni pajolera idea de la historia de ese lugar, ¿no? Pero ni la más mínima idea. Y te escriben artículos y empiezan a hablar de cifras históricas como si supieran algo. Es horrible, porque eso es la reescritura de la historia. Y esto es muy orwelliano, si quieres. Pero se está reescribiendo la historia a base de omisiones sistemáticas. Por ejemplo, cuando vamos al conflicto, si te fijas, yo diría que el 90% de los artículos en la prensa española te hablan de la ocupación como el origen del problema. ¿Y qué ocurrió antes de 1967? Uh-huh. Que seguramente si le preguntas a la mayoría de los palestinos te dirá que también era ocupación la declaración legítima del Estado de Israel. Es que esa es la base del problema. Y esa es la esencia del problema al que realmente nos enfrentamos. Estamos ahora viviendo una época en la que mediáticamente, yo no sé si son conscientes o no puedo entrar en ello, pero mediáticamente se está apoyando una narrativa que lo que hace es poner en duda el derecho del pueblo judío a la autodeterminación en su patria histórica. Algo que fueron siglos y siglos y siglos de lucha para volver a la zona de la que los judíos habían sido expulsados. Ahora está empezando a ponerse en duda, y yo creo que a través de cosas de las que los medios no son ni siquiera conscientes, porque muchos de estas personas o de estos medios luego te escriben editoriales en las que hablan de la solución de los dos estados,
Dices, pero un momento, lo que usted está diciendo en el fondo anula uno de los estados. Lo que usted está exigiendo en el fondo, aunque no se dé cuenta o aunque sí se dé cuenta, en su narrativa es la anulación de uno de los estados. Porque cuando te están diciendo que de algún modo la ocupación empieza en el 48, pues lo que te están diciendo es los judíos no tienen derecho a su tierra. Claro, bueno, es que lo que están hablando es la solución de 2 estados, pero los 2 palestinos. Bueno, eso es lo que dice Abbas. Y eso es lo que están reclamando, por ejemplo, el movimiento BDS, cuando te dicen los propios líderes del BDS que evidentemente si todos los refugiados palestinos, y vamos a poner refugiados entre comillas porque este es otro debate del que deberíamos hablar en otro momento, pero si todos los refugiados, los considerados refugiados palestinos vuelven, entonces en ese caso no habría un Estado judío y un Estado árabe al lado, sino serían 2 estados árabes, uno llamado Israel y el otro llamado Palestina o como sea, pero estaríamos anulando otra vez el derecho de los judíos a la autodeterminación en su propia tierra. Sería condenar a los judíos a ser minoría en su país. Y ya sabemos lo que sucede a veces cuando uno es minoría o en la mayor parte de las ocasiones. Y la construcción de Israel precisamente se crea para que el judío no vuelva a ser minoría y para que tenga el derecho a su propia tierra, que es precisamente la tierra en la que surge, porque luego tienes toda esta gente que te viene a decir, sí, también los árabes estuvieron en Al-Ándalus y no reclaman ahora España. Bueno, eso sí es verdad pero digo que sí la reclaman. Otra cosa es que digan... Independientemente, los judíos son originarios de Judea. Sí, los árabes está claro. No son originarios de Al-Ándalus. Son cosas completamente diferentes. Sí, no, pero que aparte de todo eso, es que los árabes radicales sí que reclaman al Andalus, porque el concepto de la yihad es recuperar todas las tierras de Dar el-Islam. Dar el-Islam todo lo que ha sido conquistado. Lo que pasa es que, te diré, a veces debatir con posiciones muy extremas, como en este caso, es más sencillo. Lo complicado es cuando estás manteniendo un debate con gente, y hablo de los medios porque es lo que nos ocupa, pero es decir, si Hispan TV, medio de Irán, dice cualquier barbaridad, pues es lógico. Pero que lo diga el país, que representa un lector supuestamente formado, que representa una grandísima parte de la sociedad española y de latinos en el mundo, es mucho más grave. Es decir, que lo diga el ABC, que lo diga La Vanguardia, que lo diga El País, que lo escriba la Agencia EFE, que lo escriban medios que tienen un compromiso con la información, es grave. El problema es que vamos viendo que poco a poco esos medios, el compromiso con la información parece algo más del pasado, porque lo que hablábamos antes, hay una dicotomía, una dicotomización en la sociedad que les está obligando a tomar unos partidos y a costa de la profesionalidad de esta gente. No, o sea, tú te vas a ver estos artículos y dices, ¿dónde en El País, insisto, porque es la página que tengo delante, es en la que estamos hablando hoy, pero ¿dónde están los artículos que explican el sentir mayoritario de la sociedad israelí? Porque tenemos un artículo que nos habla de Breaking the Silence, una ONG que además es muy controvertida porque hay muchas cuestiones que ponen en duda el rigor de la organización, pero bueno, al margen de eso, representan una ínfima parte. El Haaretz como Biblia del pensamiento judío. El 3% de Israel representa el diario Haaretz. ¿Dónde está el sentir mayoritario? No los extremistas que te van a ir a pegar o agredir a los palestinos o a los árabes. No, el sentir mayoritario, eso no existe en estos medios, en estos medios no sale en internacionales o medios como El País. No hay voz para lo que es el verdadero israelí. Solo hay voz para imaginar un Israel extremo de un lado o un Israel extremo del otro. Y claro, cuando tú hablas con gente que está leyendo estos medios en un día a día, no tienen ni la más mínima idea de lo que está pasando en el país.
Bueno, para eso tenemos este espacio al menos una vez por semana. En Revista de Medio Oriente podemos hablar y controvertir estas narrativas, porque no es información y como opinión es una opinión sesgada que está vinculada a una ideología. Y como siempre seguiremos recurriendo a ti y a la Revista de Medio Oriente. Ya saben, pueden encontrarla en internet, es revistamo.org, ¿verdad? Pues efectivamente, ahí pueden encontrar material. También recomiendo que nos sigan en Twitter. Estamos últimamente dando más batalla en Twitter que en nuestra propia página, porque hemos descubierto que hay mucho más por ahora. Hay más resultados, es una manera de comunicar más directamente con algunos de los medios. Uh-huh. Pero bueno, en ambos sitios nos pueden seguir, Facebook también, y te voy a decir la verdad, no sé, creo que tenemos también Amazon. ¿Cómo se llama Amazon? No, ¿qué digo? Instagram. Instagram, estoy bien yo. Amazon es para comprar alguna cosa. Sí, no, tengo Instagram, creo que tenemos también Instagram, así que, bueno, que nos busquen por ahí. Que busquen la Revista de Medio Oriente, y si no la encuentran, pues ya saben que una vez por semana aquí en Radio Sefarad. Muchas gracias, Maya. Un abrazo muy grande.